Hermanos, imaginen por un momento la escena, un profeta en el exilio a orillas del río Quebar, en la poderosa Babilonia. El cielo está gris, el viento levanta el polvo de una tierra extraña. Este profeta es Ezequiel, y es allí, en medio de la desolación de su pueblo, donde la palabra del Señor desciende como un trueno. El mensaje no es para Israel en ese instante, sino para una nación vecina, una nación hermana, Edom, simbolizada por su montaña más imponente, el Monte Ser. Y la voz de Dios resuena con una solemnidad que hiela la sangre. Profetiza contra el monte de Seir y di: así dice el Señor Dios, he aquí que estoy contra ti, monte de Seir. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en ruinas desoladas. Pero, ¿por qué un juicio tan severo? ¿Qué había hecho Edom para merecer una sentencia tan definitiva? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo a la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob, de quien desciende Israel, y Esaú, el antepasado de los edomitas. Desde el principio, su relación estuvo marcada por la rivalidad, por una herencia vendida por un plato de lentejas y una bendición patriarcal obtenida con astucia. Podríamos pensar que el tiempo cura las heridas, pero en el caso de Edom, el rencor ancestral no hizo más que enconarse. Creció y se transformó en un odio silencioso, una sed de venganza que esperaba pacientemente su oportunidad, y esa oportunidad llegó con la caída de Judá. Cuando los ejércitos de Babilonia derribaron los muros de Jerusalén, cuando saquearon el templo y arrastraron al pueblo de Dios al exilio, ¿qué hizo Edom, su hermano? ¿Lloró con él? ¿Le ofreció refugio? No. La Biblia nos cuenta algo terrible. Los edomitas se pararon en los cruces de los caminos, no para ayudar, sino para aplaudir la destrucción. Cazaron a los fugitivos israelitas que intentaban escapar y los entregaron a la espada del enemigo. Sus gritos resonaban entre las ruinas. ¡Arrásenla! ¡Arrásenla hasta sus cimientos! Celebraron la caída de su hermano como si fuera su propia victoria. Pero hay algo que Edom olvidó. El Señor ve, el Señor escucha, Él conoce los secretos más oscuros del corazón humano, y su justicia no tolera que nadie se regocije en la desgracia del justo. No soporta que un hermano levante la mano contra su hermano con semejante crueldad. El pecado de Edom no fue solo su odio, sino su arrogancia. En su corazón dijeron: las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos. Vieron la caída de Israel y Judá y pensaron que era su oportunidad para quedarse con la tierra prometida. Pero al hacerlo, no solo codiciaban un territorio, estaban desafiando a Dios mismo. Olvidaron que esa tierra no era de Israel por derecho propio, sino un regalo, una promesa del Altísimo. Creyeron que la ruina de Jerusalén significaba que el Dios de Israel había sido derrotado o se había marchado. ¡Qué gran error! El Señor estaba allí, en medio de los escombros, no abandonando a su pueblo, sino disciplinándolo, purificándolo. Y a Edom, que se burló en lugar de compadecerse, le esperaba un juicio sin misericordia. Por eso la sentencia de Dios fue tan específica y tan irónica. La misma desolación que Edom deseaba para Judá caería sobre su propia tierra. Puesto que no odiaste la sangre te perseguirá, declara el Señor. Sus orgullosas montañas serían arrasadas, sus prósperas rutas comerciales quedarían cubiertas de polvo y olvido. Sus ciudades, que habían resonado con risas de triunfo, se convertirían en guaridas de serpientes en un silencio eterno. El profeta Ezequiel alzó su voz, no con alegría, sino con una profunda tristeza santa, porque el juicio de Dios nunca es un motivo de celebración en el cielo. Es una necesidad dolorosa frente a la maldad que se niega a arrepentirse. Y la profecía se cumplió al pie de la letra. La desolación que caería sobre Edom sería tan completa
que todos sabrían que el Señor había hablado. Y en medio de esa oscuridad, la profecía revela una verdad eterna que resuena hasta nuestros días. Y sabrás que yo soy el Señor. No un ídolo de piedra, no una fuerza lejana, sino el Dios vivo, el que ve, el que juzga, el que actúa en la historia, el que humilla a los soberbios y levanta a los humildes. Pero la historia no termina aquí, porque incluso en este oscuro juicio contra Edom brilla una luz de esperanza. Mientras Ezequiel profetizaba la ruina de Seir, también profetizaba vida sobre los huesos secos de Israel. Mientras Edom sería borrado de la historia, Judá, aunque castigado severamente, sería restaurado. ¿Por qué? Porque el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la redención. No es la venganza, sino la corrección, y en su perfecta justicia siempre hay lugar para la misericordia, pero esa misericordia es para los que se arrepienten. Edom nunca se arrepintió. Se deleitó en la caída de su hermano, por eso su nombre fue olvidado. Hoy, los arqueólogos buscan en vano la gloria de sus antiguas ciudades. Los historiadores apenas lo mencionan. Se cumplió la palabra: el que se engrandece a sí mismo será humillado. La historia del monte Seir es mucho más que un relato antiguo. Es una advertencia solemne para cada uno de nosotros. Nos enseña que alegrarse del mal ajeno, codiciar lo que no nos pertenece y olvidar que Dios está presente incluso en los momentos de aparente derrota es construir nuestra vida sobre arena. Cuando soplen los vientos del juicio, esa casa se derrumbará. Pero para aquellos que caminamos en humildad, en compasión, en temor del Señor, la promesa es diferente. Aún en medio del desierto, Dios puede hacer florecer la esperanza. Porque el mismo Dios que juzgó a Edom con justicia implacable es el que nos dice a nosotros: yo reuniré a mi pueblo, yo sanaré sus heridas, yo pondré un espíritu nuevo en ellos. La palabra del Señor permanece para siempre, justa en su juicio, fiel en su promesa y eterna en su verdad. Que esta poderosa profecía nos enseñe a mirar a nuestro prójimo con compasión, a vivir con humildad y a confiar en la soberanía de un Dios que por encima de todo es justo y bueno. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y a compartirlo para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Que la paz del Señor esté contigo.